A ver, hablemos de peronismo. Es uno de los fenómenos políticos más complejos, más debatidos de la historia argentina, ¿no? Casi siempre que se habla de peronismo, se piensa en un liderazgo fuerte, a veces hasta autoritario, en una ruptura total con las tradiciones liberales. Pero, ¿y si nos estuviéramos perdiendo de algo? ¿Y si esa es solo una cara de la moneda? Hoy vamos a meternos en algo bien interesante, basándonos en el trabajo de Christian Gaude. Vamos a explorar una faceta sorprendente, casi olvidada, la de un peronismo que en el fondo se pensaba a sí mismo como republicano. ¿Sí? Así como suena. Vamos a desarmar esta idea juntos. Bueno, para empezar, miremos la visión crítica, la que seguramente hemos escuchado más. El académico Peter Waldman usó esta analogía que es fuertísima, la del bombero piromaníaco. Es la imagen de un líder que primero prende el fuego, que agita las masas, para después aparecer como el único que puede apagarlo y controlarlas. Esta idea, la de la manipulación, del autoritarismo, es clave en cómo se ha interpretado tradicionalmente al peronismo. Entonces, claro, la pregunta cae de Maduro. ¿Fue el peronismo, en su esencia, un movimiento antirrepublicano? Para muchísima gente la respuesta es un sí sin dudarlo. Pero, ¿y si esa certeza estuviera basada en una idea un poco incompleta de lo que significa república? Para poder entender bien el argumento, necesitamos un poquito de contexto. El peronismo no sale de la nada. Nace justo después de un periodo de fraude y corrupción electoral conocido como la década infame. En el 45, el apoyo popular masivo a Perón lo pone en el centro de la escena. Y es justo ahí, en ese momento, donde entra nuestro personaje clave, John William Cook, quien fue diputado nacional en los primerísimos y más importantes años del gobierno peronista. La crítica tradicional, la que consolidaron autores como Luis Alberto Romero, digamos que pinta un cuadro súper claro. La idea es, básicamente, que el peronismo vació las instituciones republicanas por dentro. O sea, que todo se subordinó al poder del líder, a la aclamación de la gente, en lugar de respetar el juego de pesos y contrapesos. En resumen, lo ven como un movimiento que sacrificó las reglas de la república en el altar de un liderazgo personalista. Y acá es donde la cosa se pone realmente interesante. A ver, ¿qué pasa si aceptamos que el peronismo fue antiliberal, pero eso no significa necesariamente que fuera antirrepublicano? ¿Es posible separar esas dos cosas? Esta es la puerta que nos abre el análisis de la figura de Cook. Ahora sí, entramos en el corazón del argumento de Christian Gaude. Lo que él sostiene es que si miramos con lupa la actuación de Cook en el Congreso, empieza a aparecer una idea sorprendente. Una corriente de pensamiento que él llama republicanismo popular. La clave del argumento de Gaude es esta. Hay que mirar más allá del Cook mítico, del líder de la resistencia, y enfocarse en sus años como diputado. Es ahí, en sus discursos, en sus intervenciones en el Congreso, donde se puede rastrear una defensa muy coherente de una idea muy, pero muy particular de lo que es una república. Y acá está la idea que lo puede cambiar todo. Este republicanismo popular no niega para nada que el peronismo fuera antiliberal. Al contrario, lo da por hecho. Suena a contradicción, ¿verdad? Pero la tesis es que se puede estar totalmente en contra de un Estado mínimo y al mismo tiempo defender con uñas y dientes los principios de una república. Para entender esta aparente contradicción, Gaude nos propone un viaje bastante inesperado, hasta la Florencia de Maquiavelo. ¿Y por qué tan lejos? Porque resulta que el concepto de república nunca fue una sola cosa. Históricamente, siempre existieron dos modelos, dos formas de entenderla que chocaron entre sí. Y de verdad, entender esta diferencia lo es todo. No es un detalle académico, para nada. Son dos visiones del mundo completamente opuestas sobre qué es lo que mantiene unida a una sociedad y cómo tiene que funcionar su gobierno. Miren, acá vemos los dos modelos, como el agua y el aceite. Por un lado, el modelo liberal, inspirado en Venecia, que busca la armonía, el consenso. Piensa que el conflicto es una enfermedad, algo que hay que erradicar. Pero del otro lado está el modelo popular, el de Florencia, y este tiene una idea radicalmente distinta. El conflicto, el tumulto entre el pueblo y los poderosos, no solo es inevitable, es deseable. Es el motor que genera leyes más justas y una libertad mucho más fuerte. Uno busca la calma, el otro, la energía del desacuerdo. Y claro, esta diferencia de modelos nos lleva a una pregunta todavía más profunda. ¿Cuál es el rol del Estado en todo esto? ¿Es un enemigo de la libertad de las personas o es un aliado? La tradición liberal define la libertad como libertad negativa. Esto, en criollo, significa que uno es más libre cuanto menos se mete el Estado en su vida. La libertad es como un espacio individual que hay que proteger contra el poder público. Pero la visión republicana popular es otra cosa. Define la libertad como no dominación.
Y acá la libertad no es algo que se tiene contra el Estado. Todo lo contrario, es un atributo social que solo puede ser garantizado por un Estado fuerte, popular, que protege a la mayoría para que no sea dominada por minorías con mucho poder, ya sea económico o social. Y esta cita clásica de la tradición republicana lo resume de una forma brillante. La idea es que la verdadera libertad no es hacer lo que uno quiere sin reglas, sino someterse a leyes justas que nos protegen a todos de la voluntad caprichosa de los más fuertes. O sea, somos libres dentro de un orden estatal justo. Y con esto volvemos a John William Cook. Para él, y para esta corriente del peronismo, un Estado que se mete en la economía, que defiende los derechos de los trabajadores, no era una amenaza para la libertad. Era, de hecho, el único instrumento capaz de crear las condiciones para una libertad de verdad, no solo en los papeles, para la gran mayoría de la gente. Bien. Entonces, ¿por qué es importante hablar de todo esto hoy? Rescatar esta idea del peronismo republicano no es solo un ejercicio de historia. Tiene consecuencias muy profundas sobre cómo pensamos la democracia ahora mismo. Revisitar esta idea lo cambia casi todo. Primero, nos muestra que el peronismo fue mucho más complejo de lo que se suele creer. Segundo, que la palabra república no tiene un solo significado. Permite ver a figuras como los caudillos quizás no como una enfermedad de la política, sino como la expresión de esta tradición popular. Pero sobre todo, nos obliga a hacernos una pregunta incómoda. ¿Y si nuestra obsesión con el consenso y la armonía estuviera equivocada? ¿Y si el conflicto fuera, en realidad, una señal de que la democracia está viva? Y esta es la pregunta provocadora que nos deja el análisis de Cook. En un mundo que siempre parece alabar el consenso, la moderación, el estar todos de acuerdo, esta visión nos desafía a pensar si el verdadero pulso de una república vibrante, de una república justa, no se encuentra justamente en la tensión y en el conflicto constante entre los distintos intereses que forman una sociedad. Una idea para seguir dándole vueltas, sin duda.